Bienvenidos a Tanto por Leer. Yo me acuerdo que yo tenía más o menos, bueno, ha sido así unos 4 años, yo tenía 26 por ahí, y estaba leyendo un libro de un escritor que me encanta, que es John Maxwell Coetzee, que habla de Sudáfrica, es un autor sudafricano. Y yo estaba leyendo el libro y vi la tapa, que era una carretera con unos campos de heno. Me acuerdo que yo estaba leyendo, vi la tapa y dije, ¿cómo me gustaría ir a este lugar, ¿no? Y dije, ¿y si voy? Entonces googleé como, ¿cuánto tiempo puedo quedarme en Sudáfrica sin visa? Decía que un mes, entonces comencé a ahorrar para poder hacer ese viaje y así fue como un libro me llevó a hacer un viaje que hasta ahora recuerdo mucho y que fue bastante especial para mí, sobre todo en esa época. Y es un poco lo que queremos hablar el día de hoy, que es la literatura sin fronteras, como una literatura, un libro casi que no tiene nacionalidad por momentos, porque lo tienes en la mano y es casi que un ticket de avión para ir a algún lado. Y justamente para hablar de eso tenemos a Julio Zavala con nosotros. Él es librero, es escritor, es un gran amante de la literatura y a él también me parece que la literatura le abrió nuevas fronteras. Hola, hola Julio. Un placer, Renato. Muchas gracias por la invitación y sí, muy contento de poder conversar sobre libros y viajes y todo lo que implique. Así es, así es. Bueno, Julio, empecemos por lo primero, ¿no? ¿Cómo así conectaste con la lectura, con los libros? ¿Cómo llegó a ti esta cosa llamada libro? Mira, siempre, digamos, hay un familiar cercano el que nos acerca un poco a la lectura, ¿no? Mi primer contacto con los libros fue, curiosamente, un libro de un autor brasileño que me regaló mi madre, Monteiro Lobato, Las aventuras de Naricita, ¿no? Recuerdo mucho ese libro porque fue una lectura que, si bien era un poco más completa, pues a esa edad yo tendría entre 5 y 6 años, mi mamá me ayudaba a leerlo. Entonces me obsesioné mucho con terminar el libro, tenía ilustraciones en blanco y negro, entonces yo lo empecé a colorear el libro, se convirtió en un objeto muy, digamos, con mucho cariño, tanto así que hasta ahora lo tengo. Está como uno de esos libros, ¿no?, preciados, ¿no?, a pesar de que ya está muy desgastado el pobre, pero se va generando un vínculo emocional con la lectura. Entonces, eso para mí fue muy importante. Después también mi padre, digamos, era un aficionado también de los libros, de las enciclopedias. Él trabajaba en ese tiempo para una editorial imprenta, y traía todas las semanas libros, ¿no? Entonces, todas las semanas yo trataba de ver el saqueo que había ahí, ¿no? Pues, y ahí me iba enterando, ¿no?, desde muy temprana edad, lo que eran libros de antropología, poesía, porque editaban muchas cosas, ¿no? Y eso fue como mi primer acercamiento con los libros, y a partir de eso fui, digamos, admirando mucho las portadas, las texturas, las calidades de los papeles, ¿no? Mi papá me explicaba un poco eso, ¿no?, por qué este libro tenía un papel, por qué este libro tenía este otro tipo de papel, por un tema de categorías, géneros, ¿no? Ah, y así, mira, me fui metiendo. Claro, o sea, tú conociste la lectura también como, digamos, teniendo una persona dentro de la industria, como tu padre, ¿no? Sí, exactamente. Como ir conociendo también los criterios para la elección de las portadas o o la calidad del papel, como dices. Claro. Manja, qué interesante, claro. Y llegó a ti el primer libro a través de tu mamá, ¿no? Hay gente, bueno, a la literatura pues se llega a partir de distintos puntos, ¿no? En tu caso llegó desde tus padres. Y más adelante, ¿cómo así? O sea, ¿qué libro crees que empezó como a ser fundamental, ¿no?, para continuar en esta vía? Después, digamos, las lecturas que en el colegio nos iban dando fueron fundamentales, ¿no? Yo recuerdo que conecté mucho con Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar fue un escritor que sentía que tenía una mirada muy particular, ¿no?, muy sensible, muy emotiva, ¿no? Desde El Caballero Carmelo, que se convirtió en ese momento en un libro así que yo quería mucho, hasta autores, digamos, que fui descubriendo y que me fueron también haciendo viajar, como ¿no? Me fueron mostrando otras realidades, otras circunstancias. Digamos, fuera de los escritores peruanos de ese entonces, ya empecé a encontrarme por ahí libros de poetas argentinos, uruguayos, que se parecían mucho o imitaban de alguna manera, entre comillas, a César Vallejo, ¿no?, que es un poeta que también para mí y mi hermano, porque los dos también intercambiamos un poco el pasaje de biblioteca en biblioteca, ¿no? En mi casa teníamos una biblioteca, en la casa de mis abuelos teníamos otra. ¿Ya? Entonces, ese juego mi hermano en ese tiempo vivía con mis abuelos, nos ayudaba un poco a comparar, y cada vez que nos encontrábamos un fin de semana, porque estudiábamos
en distintos colegios, que fue algo muy bueno en verdad, tuve una experiencia interesante. Yo estudiaba en un colegio que se llama Martín Adán en Miraflores y él estudiaba en José Olaya también en Miraflores. Pero ese encuentro, digamos, de lecturas sí fue muy... A pesar de que teníamos el mismo grado en ese momento, ¿no? Porque mi hermano tuvo que dejar un año de colegio por un accidente que tuvo. Y a partir de eso, digamos, ese encuentro de tener una persona de tu misma edad, ¿no? Que además compartiera el oficio de la lectura, fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito porque nos permitió, digamos, ir descubriéndonos mutuamente y competir por descubrirnos mutuamente autores. ¿Y por qué se dice el oficio de la lectura? Porque de alguna manera se termina convirtiendo una forma de vivir, creo, ¿no? Así como dice Pavés en el oficio de vivir, ¿no? Que es su diario, el oficio de la lectura o el hábito de la lectura se termina convirtiendo también en una forma en cómo sentimos, digamos. En verdad debería ser hábito, el término exacto es el hábito lector. En el caso mío sí es un oficio porque me he convertido la lectura en algo casi profesional, ¿no? Sí. Manja, qué interesante que también con tu hermano compartías pues libros, ¿no? Desde distintas bibliotecas, digamos, de distintos mundos, ¿no? Y es verdad que la literatura te presenta como nuevas realidades, ¿no? O sea, ¿tú qué realidades recuerdas haber conocido a través de la lectura más o menos en esta época de tu vida? En esa etapa mi hermano descubrió, o creo que fue un regalo que le hizo su padrino, una colección de cuentos clásicos del mundo, ¿no? Entonces tenía cuentos de Rusia, cuentos de Japón, y era una edición hermosa, ilustrada. Creo que eran 5 o 6 tomos y los cuentos nos reventaron el cerebro, porque por ahí empezamos a descubrir, digamos, lo que era Rusia, por ejemplo, ¿no? Cuentos japoneses o cuentos de chinos. Entonces, eso para nosotros fue como... Me acuerdo que yo le pedía que me prestara el libro y él los cuidaba mucho, pero sí me lo prestaba, ¿no? Era muy generoso, ¿no? Y en ese momento creo que generó una sana competencia entre los dos, en la que yo creo que terminé ganando, pero él en un momento, como es un año menor que yo, se terminó también convirtiendo en el que como terminó especializándose en música. Entonces él ya dejamos en un momento en la adolescencia, él me pasaba discos y yo le pasaba libros. Y se fue volviendo como seguimos teniendo la misma correspondencia, pero ya con otro tipo de productos culturales. Cada uno tiene ahora su propia cantera, ¿no? Exactamente, él se metió mucho en la música, muy fuerte, y yo en los libros, y siempre tuvimos ese vaso comunicante, ¿no? Pero siempre quedará como esta unión, digamos, de biblioteca a biblioteca, ¿no? Un poco en la relación de ustedes. Es clave, creo, es clave tener, digamos, la posibilidad de que los niños descubran un territorio como una biblioteca. Yo creo que es fundamental en el crecimiento, digamos, para que te termines normalizando el tema de la lectura, ¿no? Yo cuando entré al colegio me di cuenta de que no todos los niños leían, digamos, o tenían el hábito de leer un libro, ¿no? Es algo que, por ejemplo, sí hay como un choque cultural porque crees que es normal, ¿no? Tú llevas tus libros y buscas a tu amigo quien lee y te das cuenta que no, leen los nerds, date por allá. En ese momento todavía leer, digamos, era un hábito solitario, ¿no? Ahora felizmente es hasta cool, ¿no? Porque lo pones en Instagram, posteas que estás leyendo. Hasta todavía y tienes 100 likes, ¿no? Entonces, se publica. Sí. Pero bien, Julio, te propongo continuar la conversación en el siguiente bloque, para ya de repente entrar un poco más en lo que nos convoca, que es para seguir avanzando, ¿no? En este camino de la literatura sin fronteras. ¿Te parece? Claro que sí. Excelente. Bueno, nosotros ya volvemos aquí en Tanto por Leer. Estamos aquí de vuelta en Tanto por Leer, conversando con Julio acerca de la literatura sin fronteras, ¿no? Y Julio, yo quería preguntarte cuál es, digamos, la cantera o el país que ha producido más escritores o escritoras que te generan a ti interés, ¿no? O sea, predilección, ¿por qué tipo de literatura tienes? Es que como que ha sido por épocas, ¿no? Al principio Argentina fue como el gran, digamos, ¿no? Continente de escritores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cortázar, Borges, Sábato, ¿no? ¿No? Y la cantidad que hay detrás de ellos, ¿no? Y tienen escritores impresionantes, ¿no? Sobre todo a nivel del tratamiento de la narrativa. En un momento los escritores argentinos me parecieron fundamentales. Después, obviamente, Estados Unidos, ¿no? Porque tiene también una gran tradición de escritores en distintas zonas, ¿no? La generación perdida, ¿no? William Faulkner, ¿no? Que fue un escritor con el que yo también tuve un vínculo muy, muy especial, ¿no? Yo le contaba, yo cuando estaba en la universidad llevaba una foto de William Faulkner en la billetera y decía que era mi abuelo. ¿En serio? Sí, claro.
Y, o sea, ¿realmente lo contabas así? Sí, como... sí, literalmente. Vaya. Cuando alguien veía mi billetera por sacar carnet universitario, me decía, oye, ¿quién es él? Ah, mi abuelo. William Faulkner. Mira, Sí. ¿pero por qué? ¿Porque sus libros te marcaron muchísimo? Sí, sí, fueron, digamos, un gran descubrimiento, ¿no? Como que empecé a entender a Vargas Llosa también gracias a Faulkner, ¿no? Las técnicas narrativas que Vargas Llosa desarrolla en todas sus novelas están basadas en William Faulkner. O sea, no podríamos ver algún latinoamericano, a García Márquez, al mismo Rulfo, al mismo Vargas Llosa sin Faulkner. No lo podríamos leer, sí, así de potente y de influente es, digamos. Mira, ¿y te acompañaba en un momento particular de tu vida? Sí, en la universidad, digamos, porque era un personaje, en general, él como su literatura es, digamos, una literatura que está bordeando siempre caminos, ¿no? Y aparte me hacía viajar por esos territorios, ¿no? Mississippi, el sur de Estados Unidos sobre todo, con un racismo, una clase ahí siempre presente, monólogos interiores muy potentes, casi rozando la poesía. Entonces, era como una especie de ensalada de todo, ¿no? Tenía de todo, ¿no? Y tenía poca formación académica, entre comillas, ¿no? Era un escritor que se hizo leyendo la Biblia y otras cosas, ¿no? Vaya. Sí, no era, digamos, académico. Qué loco. Sí, sí. Y claro, yo al inicio del programa contaba también cómo un libro me llevó a enfocarme y lograr viajar un poco a este lugar, solo por una sensación de estar ahí, no sé, de conocer, de pisar el lugar del que vengo leyendo tanto, ¿no? De un autor al que le agarras cariño también, ¿no? A tus autores favoritos. ¿Tú has tenido la posibilidad como de visitar físicamente algún lugar del cual has leído mucho Sí, y que ansiabas? Claro, cada vez que he planificado un viaje siempre he hecho como una ruta literaria, ¿no? O sea, Man, cuando iba a Argentina he hecho como tengo que visitar tales lugares, tal museo, tal lugar, ¿no? Donde nació Borges, ¿no? Cosas así, digamos, marcan mucho. Lo hice en Argentina, lo hice cuando estuve en Portugal, en Lisboa también. ¿Con quién? Lo hice en verdad yo fui tras la ruta de Pessoa. ¿De Pessoa? Sí, Pessoa es un poeta que me parece asombroso y además me recuerda mucho a Martín Adán, que es un escritor que también me marcó mucho en un momento, ¿no? La poesía de Martín Adán y las vidas de estos dos poetas es muy parecida. Mira, claro, uno de los autores favoritos, si no tal vez el favorito, de repente me estoy equivocando, de Alberto Isola es Pessoa, ¿no? Sí. Y también ha tenido la posibilidad de visitar Portugal, ¿no? Y sentir esa sensación un poco de compartir el mismo espacio, ¿no? No tiempo, pero espacio. Claro. Es que en verdad Lisboa tiene la particularidad además que está como congelada en el tiempo, ¿no? Entonces eso es muy bonito porque cuando llegas, inmediatamente haces como vas a la casa donde vivió, haces como el recorrido y recuerdas. Aparte entiendo también Alberto el cariño que le tiene porque él era un personaje que tenía como muchas máscaras. Él escribió muchos libros con distintos heterónimos. Ah, sí. Entonces esos heterónimos, Álvaro de Campos, todos los poetas que he creado, porque he creado una biografía y una obra. Entonces eso era lo magistral de Pessoa, ¿no? Que él era a la vez varios escritores. Entonces, Qué loco. Tú cuando entras al mundo de Pessoa terminas leyendo a 6, 7 poetas realmente. Ajá. Con distintas características cada uno del otro, ¿no? Man, ya qué maravilla. Y de ahí, o sea, más o menos más adelante, luego ya ¿qué otros autores así te han marcado? ¿O qué cosas has trabajado de repente con la traducción? ¿A ti ¿Qué te genera a ti la traducción? ¿Te genera seguir corrigiéndola en los libros que vas leyendo? ¿O tú mismo has hecho alguna traducción? En verdad, sí, digamos, uno hace como traducciones personales a veces, sobre todo cuando hay ediciones, a veces las ediciones españolas ves que hay una frontera, ¿no? Entre sobre todo en poesía, ¿no? Ajá. La poesía es muy difícil de traducir. Sí, claro. Tuve la suerte de conocer también a un gran traductor, ¿no? Que fue Juan José El Solar, que fue posiblemente uno de los mayores traductores en lengua alemana. Y él fue como un gran maestro ya en el mundo de la librería, ¿no? Lo conocí por la librería y nos fuimos muy amigos. ¿Por Escena Libre? No, antes yo trabajé 13 años en una cadena de librerías, en Ibero Librerías, y ahí lo conocí y nos hicimos muy amigos, me pedía que le consiguiera libros, él vivió mucho tiempo en Europa, en Alemania, decía, había muchos viajes haciendo trabajos de investigación. Entonces él me decía eso, ¿no? De que uno para ser un traductor tenía que meterse en la cabeza de ese autor, ¿no? Claro. Viajar al lugar, ¿no? Él comentaba, tenía anécdotas maravillosas, ¿no? Cuando fue a visitar la Weimar para ver la biblioteca de Goethe y tradujo un libro de aforismos que ganó el premio a la traducción en España. Igual, Elías Canetti se enteró que iba a traducirlo él y le mandó una carta y le dijo, usted va a ser mi traductor oficial. Y igual, le pasó con muchos autores, sobre todo en lengua alemana, porque él escuchaba mucha música clásica cuando leía autores alemanes. Entonces él me decía, ¿no? Por ejemplo, traducir a Kafka. Kafka tiene como frases lo que llama la elipsis, ¿no? Se corta de un lugar a otro, ¿no? Ajá. Se va haciendo como grandes saltos.
De una línea te pasa a otra acción inmediatamente. Ok. Y, por ejemplo, Thomas Mann es un escritor que tiene frases río, ¿no? Que necesitas un ritmo para tratar de traducir una frase que es muy larga, ¿no? Muy musical además. Entonces él me decía que esa conexión la encontraba a través de la música también. Mira, qué loco, cómo la música también puede influir digamos, colocar tu alma un poco en esa sensación, ¿no? Sí. Para poder traducir o disfrutar más. De repente tú también leyendo pones música para acercarte un poco más a este lugar. Totalmente. Es algo que en verdad experimenté de manera casual, ¿no? Al principio yo era muy canónico, no leía música, ponía música clásica y me ponía a leer, Claro. ¿no? Pero después vas descubriendo que hay escritores pues, que son malditos y no vas a leerlos pues, con como Mozart o Beethoven atrás, ¿no? Tienes que poner de repente hip hop. Claro. Entonces, ese tipo de bandas sonoras te ayudan a contextualizar mucho más las novelas y descubres también obras como las de Kureishi, ¿no? Como está el autor de Alta Fidelidad, que además te deja toda una discografía atrás. Y sí, necesariamente para llegar a un nivel de sentido de estas obras, creo que sería mejor y recomendable escucharlas también cuando las estás leyendo. Qué buena, qué gran consejo, porque realmente debe ser bien interesante acompañar pues, la lectura con una música en particular, ¿no? Una canción de Iggy Pop o David Bowie, lo que sea, ¿no? Para ir leyendo algo de por ahí. Bueno, Julio, vamos a un corte y luego seguimos el programa, de repente contigo compartiéndonos un poquito de las lecturas que has traído. ¿Te parece? Claro que sí. Excelente. Ya volvemos aquí en Tanto por Leer. Estamos aquí de vuelta en Tanto por Leer, conversando con Julio acerca de la literatura sin fronteras, ¿no? Y Julio, yo te quería proponer si nos podías leer una partecita de algún libro que finalmente no se trata de un autor peruano o una autora peruana, pero nos presenta por lo tanto una visión distinta, ¿no? O algo de otro mundo. Claro que sí. Por ejemplo, me gustaría compartir con ustedes esta gran novela realmente de un escritor mexicano, Carlos Velázquez, El Pericazo Sarmiento, que es una novela que trata un poco acerca de un personaje que se va perdiendo en el mundo del narco, de la drogadicción, pero a la vez también es una especie de geografía de ese mundo y, digamos, y de las relaciones que se van generando a partir de eso, ¿no? Y del barrio y nos presenta muy bien algunas cosas, ¿no? Dice, desde los 17 años comencé a hacer expediciones al desierto. Si alguna parte de mi cuerpo es fuerte, son las piernas. Caminar por el desierto bajo un sol de 42 grados y con un galón de agua en una mochila ayudan a fortalecer la zancada. Aunque no puedo participar de aquel de la cosmovisión huichola, una cosa me quedó clara desde el primer contacto con el peyote. Es un ente vivo. Cuando lo arrancas de la raíz, el cacto no muere. Basta que lo tragues para que te percates de lo que acabas de ingerir es un animal. Gruñe y tu estómago es ocupado por él. El peyote es un huésped y el tiempo que dura en tu interior entabla un diálogo con ese animal. Qué loco. Sí, que ahorita escuchándote, claro, he recordado pues, esta sensación de yo también leyendo sí como lugares inhóspitos, o sea, particulares, que uno dice, man, ya, esta persona ha vivido esta experiencia y ¿por qué yo no la he vivido, no? Entonces, de repente puedo buscar algo parecido, ¿no? Claro. Como vivencia. Eso es lo maravilloso que tiene un poco la literatura y la lectura en general, es la capacidad de ponernos en otros personajes, ¿no? Vivir la vida de otras personas. Y si tenemos por ahí la suerte a veces de hacer esos viajes, de hacer, digamos, encontrarnos frente a un escenario, ¿no? del que el personaje está escribiendo, también nos da, digamos, una especie de haber vivido ya antes eso. No me ha pasado cuando he viajado a veces a Nueva York y he encontrado una calle de Paul Auster, por ejemplo, en Brooklyn. Entonces se te cierra como que todo, ¿no? O sea, sientes que ya lo has vivido, que ya has estado en esa ciudad, porque ya la has vivido gracias a la literatura. Claro, y como tú dices, si tienes la suerte, ¿no? de visitar el lugar, igual la experiencia del libro ya es, como lo comentaba, una especie de ticket de avión para viajar un poco por ahí, ¿no? Acompañado, por ejemplo, de la música, de poner tu propia música para vivir más a fondo la experiencia. Claro que sí, hay gente que nunca salió de su casa y de repente conoce más el mundo gracias a los libros, ¿no? Recuerdo este gran filósofo alemán, Immanuel Kant, él nunca salió de Königsberg, que es la ciudad donde él vivió,
y escribió posiblemente la obra filosófica más importante de su siglo y hasta ahora, ¿no? Immanuel Kant. Y así, digamos, muchos pensadores Mira, llegaron, digamos, gracias a su biblioteca, a poder conocer más del mundo que de repente un viajante, ¿no? Y eso Ajá. también es interesante. Sí, claro, por ejemplo, una de las corrientes acerca de cómo Shakespeare escribió sus obras es que, bueno, realmente Shakespeare, una puede ser que Shakespeare visitó Italia, por ejemplo, para conocer Verona o qué sé yo, o los lugares, ¿no? O algo parecido. Pero también existe la teoría de que, bueno, realmente nunca salió y simplemente viajó de alguna manera a estos lugares y le dio vida a estos personajes imaginándose pues una cultura o una topografía, una sociedad en específico, ¿no? Sí, yo estoy más de acuerdo con esa teoría, porque los grandes genios necesitan básicamente eso, ¿no? Un papel, el poder de la imaginación. Julio Verne nos creó, digamos, cosas del futuro sin haberlas vivido. Borges, digamos, sin a veces tener que moverse de Buenos Aires, escribió posiblemente las obras más alucinantes, adelantándose inclusive a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, antes de que un escritor alemán hubiese decidido escribir sobre eso. Él ya estaba escribiendo sobre los campos de concentración, o sea, sin haberlos vivido, ¿no? Y ya estaba ciego además. Entonces, eso es lo que tiene un poco la literatura, ¿no? Nos mete en su propio mundo y terminamos viviendo también la vida de esos personajes, ¿no? Y es loco porque, volviendo un poquito como a tus inicios, tu primer libro es un autor brasilero, ¿no? Sí. O sea, es literatura brasilera. Claro, y además un exotismo y un mundo, digamos, que me permitió salir, ¿no? de una ciudad, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Tan gris a veces, y poder, digamos, imaginarnos, perdernos en una infancia llena de bosque, de una selva amazónica. Y a mí Sí. me marcó mucho por los animales, aparece un elefante, que es un rinoceronte, que es un personaje muy importante dentro de la novela. Entonces como que te vas aprendiendo de otras cosas, ¿no? ¿Qué es un rinoceronte? Un niño a los 5 o 6 años le descubre un libro, ¿no? Pero ¿qué es un rinoceronte? Exacto. ¿Y lo quieres ver? Exacto, sí. Claro. Y lo conoces a través también de las ilustraciones o Claro. del mismo libro, ¿no? Yo también me conecté con Hans Christian Andersen de chiquito, leyendo los cuentos, y también iban acompañados a veces como con ilustraciones que te hacían viajar pues a estos mundos, ¿no? Sí, yo creo que el papel de la ilustración felizmente ha vuelto a tener relevancia en los últimos 20 años, ¿no? Porque si bien estuvo marcada por un tema casi accidental dentro del trabajo editorial, ahora prácticamente el ilustrador de un libro infantil es casi coautor. Y ahora se ve así. O cuando ves un libro infantil, ahora el autor es tanto el que lo escribió como el que lo ilustró. Y eso me parece algo que subraya el papel de los ilustradores en la industria. Qué bonito, ¿no? Porque es claro, es como el conductor de la imaginación, finalmente, el ilustrador. Te propone, ¿no? Claro, el que aterriza y además tiene que tener un diálogo, ¿no? Con el autor, ¿no? Sí. Porque si no, tiene que tener una especie de sintonía, una armonía y ahí el libro se vuelve una cosa maravillosa. Qué interesante. Julio, para ir cerrando, de repente, ¿algún otro libro que nos quieras enseñar? Sí, bueno, comentar. También uno de mis universos personales favoritos es Japón. Es un país que no conozco, pero ya de alguna manera conozco gracias a la gran tradición de la literatura japonesa. Y en esta particular, ¿no? De Michitaro Karada, que es un ensayo además que analiza un poco el papel del cuerpo en la cultura japonesa, que es totalmente diferente, explica un poco el tema de los tatuajes, el tema de los símbolos, ¿no? Hace una especie de radiografía muy interesante porque habla inclusive de los momentos de los órganos donde se ponen, ¿no? Y además está muy bien instruido porque ha leído textos muy antiguos para argumentar sus textos, ¿no? Ajá. Mira que hay una frase que está en el título en japonés, pero felizmente lo traducen. Kokai no hojo ohamu no wa toyojin. Solo los orientales experimentan el remordimiento con verdadera aflicción. El filósofo Shunsuke Tsurumi dijo alguna vez: si nosotros los orientales guardamos momentos, es solo a través de la carne, del cuerpo. En épocas antiguas, cuando una persona moría, llevábamos a cabo una pequeña ceremonia para destruir los mementos del difunto. La denominábamos Katashimiru y tenía el propósito de guiar al difunto de buena manera en su cruce por el umbral entre la vida y la muerte. Entonces es un libro así que te mete a otra dimensión filosófica, antropológica, geográfica, y que me sigue provocando ir a Japón, ¿no? Es uno de mis lugares futuros, espero algún día. Sí, ahí compartimos un mismo deseo, porque yo también tengo muchas ganas de visitar Japón, sobre todo cuando leí, después de leer Silencio de Shusaku Endo, tremendo libro, y ahí
también es una puerta que me está invitando, ¿no? Y ojalá que se logre. Así también te deseo lo mismo, Julio. Pero bueno, hemos llegado al final de la conversación. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tanto por Leer y por presentarnos también como tu historia y tu visión de la literatura realmente sin fronteras, ¿no? Porque eso es lo que es. Claro que sí, yo creo que eso es lo que tiene un libro, ¿no? Un libro no tiene fronteras, porque la imaginación no tiene fronteras. No, y te agradezco, Renato, en verdad, la posibilidad de poder dialogar sobre libros, que en verdad ha sido muy grato. Gracias, Julio. Y bueno, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta amena conversación con Julio. Y recuerden que tenemos más episodios donde conversaremos sobre otros géneros, tendremos a otros invitados, otras invitadas, donde seguiremos compartiendo nuestras historias y libros y además experiencias y ganas de leer distintas cosas. Nos vemos en un siguiente episodio de Tanto por Leer. Chau, chau.